Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán: no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. Leemos las Santas Escrituras, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13. Son palabras de Jesús a su iglesia. Y Él dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahí viene mi tema de hoy: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a disponer el espíritu para recibir la palabra de Dios. Que Dios aleje toda distracción de nuestra mente y podamos entender la palabra. Amado Dios, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús, colocamos en tus manos esta escritura. Oramos, Dios Todopoderoso, para que tú nos enseñes tu palabra, para que el Espíritu Santo sea tomando control de nuestras mentes, de nuestros corazones. Que todo lo que vamos a estudiar hoy sea de bendición para nuestras vidas. Bendigo esta palabra y que por favor, Espíritu Santo, tú seas hablando hoy a través de mí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, hoy vamos a continuar el estudio que estoy dando sobre el Padre Nuestro, la oración modelo, la oración que Cristo le enseñó a sus discípulos. Recuerden ustedes que sus discípulos fueron los que le pidieron al Señor Jesús que les enseñara a orar. Ellos veían a Jesús orando. Recuerde que el Señor pasaba, dice la Biblia, las noches orando, pasaba los días a veces completo orando, oraba en los montes, en los desiertos y en el huerto de Getsemaní. En fin, el Señor buscaba mucho tiempo para orar. Y esto es lo que Dios quiere de cada creyente, que busquemos tiempo para orar, para estar con el Señor. Así que ellos, al ver a Jesús orando, le pidieron que les enseñara a orar. Ellos pensaban, tal vez pienso yo, ellos dirían: pero si Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, necesita orar tanto, pues cuánto más nosotros, que somos criaturas, necesitamos estar en una comunión constante con el Señor. ¿Quién dice amén a esto? Entonces ellos le piden al Señor que les enseñe a orar, y Jesús, basado en esa petición, les habla lo siguiente. Les da 3 consejos básicos.
El primer consejo que les da el Señor Jesús es que para que ellos puedan recibir bendición de Dios, tienen que orar ¿en dónde? En un lugar secreto. El Señor les dice de esta manera: cuando ustedes oren, entren en su aposento, en su habitación, en su sala, en el estudio, en el lugar que han escogido, y cierren la puerta y oren a su Padre que está en el secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará ¿en qué? En público. Así que el Señor lo primero que nos dice es que para poder orar es necesario buscar un lugar a solas para estar con el Señor. No hay que confundir la oración nuestra con el Señor con el altar familiar. Generalmente el altar familiar se hace en la noche. La familia se reúne para orar, para compartir un tiempo con la palabra, para bendecir a los hijos. Lo que le estoy enseñando acá es para orar en la mañana, como dice la palabra, de madrugada te buscaré. Así que este tiempo a solas con el Señor es un tiempo privado. Es un tiempo donde estamos totalmente solos con Dios. Nadie nos interrumpe. Por eso es tan importante, vuelvo y repito, hacerlo en un lugar ¿qué? Secreto, en un lugar privado, y hacerlo en un lugar tranquilo, silencioso, donde nadie nos interrumpa. Es por eso tan importante orar en la mañana, cuando todo el mundo está quieto, cuando todo el mundo no suena el teléfono, cuando todo el mundo reposa. Ahí es el momento donde el cristiano se levanta a buscar a Dios en el secreto. Esa fue la primera enseñanza de Jesús. La segunda enseñanza de Jesús es que cuando oremos en el lugar ¿qué? Secreto, no usemos vanas repeticiones. Es decir, que oremos con sabiduría, porque nos estamos dirigiendo a un Dios santo e inteligente, que Dios detesta la palabrería, las palabras sin sentido, las oraciones repetitivas le molestan. Entonces Jesús, ¿cómo lo dice? Jesús dice: y cuando oren, no sean como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos por mi Padre. No lo hagan así, porque mi Padre sabe qué cosa necesitan ustedes antes de que la pidan. Así que no usen vanas repeticiones. ¿Qué quiere decir vanas repeticiones? Pues usar, por ejemplo, esta oración del Padre Nuestro para repetirla 50 veces seguidas. Eso es palabrería, porque no tiene sentido. Usted no saca nada con repetir esto 50 veces: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, y a toda, ¿no? Porque eso es a 180 por hora, no sabe ni qué es lo que está diciendo. El Señor dice: esto no tiene sentido. Mi Padre le molesta la palabrería. No quiere Él que oren así. Entonces, ese fue la segunda enseñanza. La primera era ¿qué? Buscar un lugar ¿qué? Secreto. Y la segunda, orar ¿con qué? Con sabiduría, no usar repeticiones. La tercera, que es la más importante, es aplicar la oración modelo, porque Jesús nos dejó un modelo. Entonces Jesús dice: busquen un lugar secreto, no usen vanas repeticiones, oren de acuerdo al modelo que les dejo, oren de esta manera. Y empieza a dar la enseñanza del Padre Nuestro. Repito, Jesús dejó el Padre Nuestro no para que lo repitamos 100 veces, sino como un modelo. Porque si Cristo dice que no repitamos como loros, pues sería absurdo que nos dejara una oración para repetirla. Entonces Él nos dejó un modelo. Estoy enseñando el modelo que dejó Cristo para poder orar, y para que no le pase lo de a muchos cristianos que oran 5 minutos y ya no saben qué decir, porque se les acaba como la razón de la oración. Entonces les estoy enseñando paso a paso el Padre Nuestro para que ustedes lo puedan aplicar en sus casas. Entonces, los pasos de la oración son los siguientes. El primero, ¿cuál era?
ore con confianza. Entre al lugar secreto, pero con confianza, porque usted se está acercando al Padre nuestro, es su Padre. Acérquese como un hijo se acerca al Padre. Yo les di todo un estudio sobre el tema y les di algunos versículos donde Jesús dice, donde la palabra dice que Jesús nos abrió un camino nuevo para entrar al Padre, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro, que podemos venir confiadamente como un hijo se acerca a su Padre para que lo bendiga. Les di la cita. La segunda, el segundo paso importante en la oración, aparte de orar con confianza, es orar con respeto, porque Dios no solo es mi Padre. El Padre nuestro dice, Padre nuestro, y luego dice que estás en los cielos. Así que Él es mi Padre, sí, pero también es mi Dios. Él es mi Padre, pero es mi Creador. Así que yo tengo que entender que no solo puedo orar con confianza, sino que también tengo que entrar con sumo respeto. Ahí les di la cita, les enseñé la importancia de reconocer la grandeza de Dios como creador, de entender que Dios nos formó en el vientre de nuestras madres, de entender que Él creó el universo, que Él está sentado en el tercer cielo y gobierna todo lo creado. Esos versículos que le di le ayudarán a ustedes a orar de esta manera, que ores con respeto. Como tercero, les dije que el tercer paso en la oración es adore su santo nombre. ¿Por qué? Porque el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que si ustedes tienen la cartelera en su casa, en el lugar secreto, tú vas paso a paso. A lo que llegas al tercer paso, tú dices, tengo que adorar su nombre. ¿Por qué? Porque la palabra me dice, santificado sea tu nombre. Usa todos estos versículos para adorar el nombre de Dios. Todos los versículos que están ahí, te los di para que puedas leerlos en la oración. Pastor, o sea que mientras yo oro, ¿puedo leer la Biblia? Pues eso es lo que le estoy diciendo. Que para que sepa qué decir, lea y va orando. Vaya yendo, va orando y así cada día va memorizando la palabra. Va a llegar un día en que no necesites nada de esto porque te has vuelto un experto en oración. Entonces ya los versículos te los sabes de memoria y puedes orar mentalmente porque lo sabes. Pero mientras aprendes, haz el ejercicio de la cartelera y vas a ver cómo te va a ayudar. Entonces, después de que adoras el nombre de Dios, hay un cuarto paso en la oración y es ¿cuál? Anhele su santo reino, porque la palabra dice, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Di todo un estudio sobre el reino, sobre qué es lo que Cristo quiso decir, qué fue lo que Jesús dijo aquí. Venga a tu reino es cuando tú le pides a Dios que el reino de justicia, santidad, amor se establezca primero en tu vida, en tu familia, entre tus amigos. Que el reino de Cristo regrese. Está la invitación de los jóvenes de la iglesia, Maranata, Cristo viene. Que podamos orar con todos estos versículos, anhelando el regreso del Señor, anhelando su venida. Esta es la forma y esta es la razón, atiéndame, por la cual Cristo oraba toda una noche. Hay hermanos que dicen, pero ¿cómo puedo orar una hora? ¿Qué digo en una hora? Aplique el Padre Nuestro y una hora no le va a alcanzar. Y usted se va a dar cuenta que en una hora no ha recorrido ni 3 pasos. Y es ahí cuando dice, ahora entiendo por qué Jesús oraba toda una noche. Porque Jesús aplicaba la oración modelo. ¿Qué más dijimos como quinto paso? Anhele su santa voluntad. Anhele hacer lo que Dios quiere. En este paso y todas las citas bíblicas que le doy, usted le pide a Dios que Él le enseñe a hacer su voluntad, que usted aprenda a obedecerlo, que usted no haga lo que usted quiere, sino lo que el Señor quiere. En este paso es cuando usted le dice, Señor,
Tú sabes que me gusta esa joven, pero yo no quiero meterme en esta relación si no es tu santa voluntad. Hay algunos que primero empiezan la relación, algunas van más allá, se embarazan y dicen, esto sí es tuyo, Señor. Ya cuando está embarazada le pregunta al Señor que si eso era de él. Pues no era de él, porque no era el orden. Entonces pídale a Dios hacer su voluntad. Va a poner un negocio, va a poner algún negocio, lo monta, se quiebra y después dice, Señor, esto era tu voluntad. Pues no era, hermano, porque no la buscó. Busque primero la voluntad de Dios. Si va a poner un negocio, dígale, Señor, si este negocio no es tuyo, por favor ciérrame puertas, impide que yo me meta ahí, que no me aprueben ese local, lo que sea. Ahí entenderé que no es tuyo. ¿Alguien me está entendiendo? Señor, si esta persona no es para mí, aléjala de mí. Yo no quiero empezar una relación que se salga de tu voluntad. Este es el tema y ahí están los versículos. Hace 8 días les enseñé el 6º paso. ¿Cuál era? Pida solo lo necesario. ¿Pida qué? Solo lo necesario. Porque Jesús dijo, después de que Jesús nos dijo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí es que usted realmente empieza a pedir algo para usted. Antes no. Usted no puede pedirle a Dios nada si no ha hecho lo que Jesús nos enseñó antes. Tiene que aplicar todo esto para poder pedir. Ahora, aprendíamos aquí que lo que hay que pedir es el pan de cada día, no el pan para todo el año. No estamos pidiendo lo de mañana cuando lo que necesitamos hoy es otra cosa. Así que aprendimos la importancia de saber pedir solo lo necesario. Todos estos versículos los enseñé enseñando este punto. Hoy entro al 7º paso. 7º. Después de que él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Después, ¿qué sigue? ¿No se saben el Padre Nuestro? Y eso que lo repetían como 50 veces cuando los mandaba el cura, ¿no? ¿Qué dice después? Perdona nuestras deudas o nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a todos aquellos que nos ofenden. Así que aquí hay que entrar a un 7º paso. Confiese sus pecados. Voy a dividir esta frase, y quiero que me escuchen. Voy a dividir esta frase en dos, porque yo veo dos temas diferentes. El Señor dice, perdona nuestras deudas. Así que lo primero que está pidiendo es que perdón, está confesando sus pecados, porque sin confesión no hay perdón. Así que Él confiesa, perdona nuestras deudas, es el primer tema, y el otro es diferente, así como yo perdono a aquellos que me ofenden. Así que el primer paso es que tú pidas perdón a Dios por todas las cosas malas que has hecho en el día, no en el año, en el día. Porque algunos hacen esto el 31 de diciembre y se acuerdan nuevamente de hacerlo el otro 31. No, esto es de todos los días. Padre, perdóname, porque todos los días nos equivocamos. Así que este tema lo he dividido en dos. 7º, confiese sus pecados. Y el 8º, que le voy a enseñar en 8 días, dice, perdone a su ofensor. Una cosa es que yo le pida perdón a Dios, y otra muy diferente es que yo perdone al que me ha hecho daño. No sé si él lo entendió. Una cosa es que yo venga y le diga, Señor, perdóname por favor porque hice esto y aquello, y otra cosa es que yo le diga a mi prójimo, lo perdono por haberme hecho esto y aquello. Así que aquí hay dos temas diferentes. Entonces me voy con el 7º. Confiese sus pecados. Confiese sus pecados. ¿De qué frase? Perdona nuestras deudas. Lea estos pensamientos sobre este tema. Por más que el creyente quiera evitarlo, el pecado que mora en su naturaleza caída
aún afecta su vida. Por más, hermano, que queramos no pecar, esta naturaleza, este cuerpo, como dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de carne nos hace pecar. Por eso es que hay que mantenerlo bajo sujeción, hay que mantenerlo bajo ayuno, en oración, para que este cuerpo no nos pida lo que no debe pedir. ¿Alguien está entendiendo? Hay que sujetar la carne para que no se salga de control. Si tú no oras, por ejemplo, si tú dejas de orar, si tú te la pasas viendo televisión o viendo pornografía, pues esa carne le va a pedir de todo, porque la carne se levanta. Para mantenerla quieta, ahí es que hacer lo contrario. No se come, que es lo que llamamos ¿qué? Ayuno. No se le da gusto a la televisión, se le pone a leer la Biblia. No se deja dormir hasta las 10 de la mañana, se levanta la carne a madrugar, a orar. Todo eso le molesta a la carne. La carne quiere dormir, la carne quiere ver televisión, la carne quiere comer, la carne quiere mirar lo que no debe. Pero entonces uno tiene que entender que aún estamos en esta carne y que cuando nos descuidamos caemos en error. Terminamos hablando de pronto del prójimo. El diablo le pone unas cascaritas a uno sutiles. Llega alguna hermana, esas hermanas espirituales que les brilla la aureola, ¿sí? Esas hermanas super santas, y llega y le dice: hermanita, ayúdeme a orar, hermano. ¿Qué le pasó, hermanita Pepita? ¿Qué le pasó? No, hermano, necesitamos orar por el pastor. ¿Por qué? No, el Espíritu Santo me ha mostrado que ese hombre es terrible, terrible, terrible. Hay que orar, pobre la pastorcita Betty, hay que orar, pobre mujer. Y entonces la hermana cae redondita. Sí, hermana, oremos por el pastor. Empieza el espíritu de ¿qué? Murmuración. Y eso es pecado. Usted habla del prójimo. ¿Se dio cuenta cómo vino la hermanita? Ay, mírela esa falda. Ay, Satanás la vistió hoy. Esto no pudo haber sido el Espíritu Santo. Ay, Virgen Santísima. Se le olvida que es cristiana la hermana. Y empieza la lengua a murmurar. Esos pecados es los que hay que llevar cada día al lugar ¿qué? Secreto, y pedirle perdón a Dios, porque siempre juzgamos, criticamos, murmuramos, hablamos mal del prójimo, y eso está mal. En la medida en que nos vamos todos los días a decirle a Dios: me equivoqué en esto, cada día vamos a evitar esos pecados. Cada día que reconocemos que mentimos, por ejemplo, mamá, timbró el teléfono, no, no diga que no estoy, diga que yo ya me fui, a su nombre, gloria, a su nombre. Usted es una mentirosa, usted sí está. En la noche, usted tiene que arrepentirse, y la próxima vez usted tiene que pasar al teléfono y no decir mentiras, porque el mentiroso lo está usando ¿quién? Satanás. Entonces en el lugar santísimo usted tiene que pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque usted fue mentiroso. Usted puso a mentir a su mamá, usted puso a mentir a sus hijos, y esos pecados hay que pedirle perdón a Dios. ¿Cuántos días? Todos los días. Confiese sus pecados, no los deje ahí. Por favor, lea esto. El cristiano de efecto retardado, el cristiano que anhela mantenerse en comunión con su Creador, ¿qué tiene que hacer, iglesia? Debe confesar sus pecados a Dios cada día. Cada día, a Dios. Mire lo que dice el primer libro de Juan, primera epístola de San Juan, capítulo 1 y versículo 9. ¿Qué dice Juan? El Espíritu Santo, mejor a través de Juan. Él dice: si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a repetirlo, hermano. Diga: si yo confieso mis pecados, ¿a quién se los confiesa? A Dios. Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Ahora, si usted leyera este versículo en la forma negativa, es: si yo no confieso mis pecados, me hago loco con Dios. Si yo me guardo mis pecados, Dios no me puede perdonar. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo. Así que pregunto: ¿es básico para el creyente confesar sus pecados diariamente a Dios? Sí. Lea por favor este otro pensamiento. El cristiano que se niega a confesar sus pecados ante Dios terminará ofendiendo a su Creador. Vas a molestar a Dios. Pastor, cuando yo no confieso mis pecados diariamente, ¿Dios se enoja? Eso es lo que le estoy diciendo. Sí, mire lo que dice Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios que mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué le hacemos mentiroso? Porque Dios en su palabra dice: no hay justo ni siquiera uno. Todos pecamos todos los días. Cuando tú vas a orar al lugar secreto y le dices: Señor, es que yo no me acuerdo que hoy haya hecho nada malo. Yo no me acuerdo, Señor. Yo creo que hoy estuve perfecto. Entonces Dios le dice: bueno, se va al otro día, llega al otro día: Señor, que yo me acuerde, hoy tampoco hice nada malo. Yo no le he hecho daño a nadie, no maté a nadie, no dije nada, yo soy, no. Entonces Dios le va a decir: mijito, siéntese acá porque usted como que es Dios también. Usted como que está igual a mí, usted no peca. Está molestando a Dios, hermano, porque todos fallamos, todos los días nos equivocamos. Salimos a la calle y miramos lo que no tenemos que ver, hablamos lo que no tenemos que hablar, mentimos, decimos cosas y en el momento no nos acordamos. Pero si uno entra al lugar ¿qué? Secreto, Dios le va a decir: no pecaste hoy, y cuando hablaste de este fulano, sí, uno, y cuando dijiste esto allá, sí, y cuando mentiste, sí. Entonces, hermano, no se engañe. Venga a Dios y dígale: yo tengo pecados. ¿Qué tal esos pecados que han estado guardados por años? Señor, es que yo le tengo un odio a una persona. Dígale la verdad. No es que como que me cae mal, no, usted le tiene odio. Dígale: yo a esa persona la detesto, la veo y me produce náuseas, Señor. Esa es la verdad. Hay que decirle: Señor, ayúdame a perdonar a este fulano, ayúdame a perdonar a este hombre que me abandonó con mis hijos. Esos odios hay que sacarlos, porque esos odios son pecado y eso no te deja libre si tú no los sacas de tu vida. ¿Alguien me está entendiendo? Señor, me dieron vueltas mal en el supermercado. Yo me hice loco, me quedé ahí con 5,000 pesos. Esos 5,000 pesos tiene que devolvérselos a la señora cajera, porque no lo hizo en el momento, pero al otro día acuérdese, vaya y llévele la platica porque usted se quedó con ella. Así usted no se dio cuenta en el momento, pero si después se da cuenta, eso ya le es ¿qué? Pecado. Todas esas cosas hay que sacarlas del corazón si queremos tener una comunión con Dios. Escuche, lea esto: el cristiano que se niega a confesar sus pecados ante Dios terminará acarreando el juicio divino. Ahí sí no, nadie dijo nada. Entonces se lo voy a leer. El cristiano y las cristianas que se niegan, que dicen no, se niegan a confesar sus pecados ante Dios, ¿sabe qué va a pasar? Va a terminar acarreando un juicio, el juicio de Dios. ¿Porque yo lo digo? No, porque lo dice la palabra. Y yo le traigo acá muestras de la Biblia de que lo que le estoy diciendo es verdad. Le voy a traer un ejemplo clásico de un hombre muy famoso, el rey David. ¿Quiénes han leído la historia de David? Cuenta la historia que David
fue el mayor escritor de los salmos. Todos los salmos que usted lee en su salterio, que son 150, la gran mayoría de los salmos los escribió el rey David, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. La palabra dice que David era un hombre de Dios, un adorador, un cantor, un hombre que amaba a Dios profundamente. Pero también Pablo dice que el que se sienta muy seguro, mire que no caiga. Y eso fue lo que le pasó a David. Siendo un hombre de Dios, siendo un ejemplo para muchos, un día se descuidó y dejó de orar. Se levantó, madrugó como a las 12 del día, le sirvieron el desayuno y todo espelucado, así como amanece uno con los pelos parados. Se salió allá al Palacio Real por la terraza, todo perezoso, empijamado, perezoso. Acuérdense que era un hombre de Dios, ¿no? Pero un hombre que dejó de ¿qué? De orar. Cuando de pronto vino el tentador y le puso al frente una mujer. Estaba a la distancia bañándose en un río, una mujer hermosa. Él tenía esposas, que en esa época no se conformaban con uno, tenían varias esposas. Salomón tenía 1000, no sé cómo le hacía, pero tenía 1000. Y vio a esta mujer, la mandó traer y se acostó con ella. La mujer era casada, la embarazó, y cuando supo que estaba embarazada, para evitar el escándalo, mandó a matar el marido, le mandó el de la moto. Eso fue lo que hizo, hermano. Y lo mató y se quedó con la esposa. Y la mujer empezó a echar barriga. Y él pensó que todo había quedado así, que Dios no había visto. Pero diga, Dios sí había visto, porque Dios está en todas partes. Y entonces Salomón se hizo el orejimocho con el pecado. No, se hizo el que no era con él. David, se hizo el que no era con él. Eso no tiene que ver conmigo. Pero Dios todo lo tiene en cuenta. Y el día en que Dios le trajo a luz su pecado, fue porque Dios empezó a castigarlo. Y es lo que le estoy diciendo. Por favor, proyéctame el pensamiento. El cristiano que se niega a confesar sus pecados ante Dios, ese creyente, ese cristiano va a acarrear un juicio. Y eso fue lo que le pasó. Mire lo que pasó con David por no confesar el pecado. Salmo capítulo 32, versículos 3 y 4. Salmo 32, versículos 3 y 4. Lo voy a leer de una versión, la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Por favor, lea conmigo en la pantalla. ¿Qué dice David? Mientras me negué a confesar mi pecado, ¿qué pasó, hermanos? Mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Por favor, déjalo ahí. Aquí está diciendo David que se enfermó terriblemente, que gemía de dolor todo el día. Y que ese dolor que consumía su cuerpo se debía a que él se había negado. ¿A qué? A confesar su pecado. Ahora entiende por qué Jesús dice en el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas, perdona mis pecados. ¿Cómo le pido yo perdón a Dios por mis pecados si no se los confieso? Pues es obvio que tengo que confesarle y decirle al Señor: hice esto y aquello, perdóname por favor, me equivoqué. Pero David no lo hizo. David se hizo loco con ese pecado, nació el niño y él seguía tapando el pecado. Pero Dios tenía que sacarlo a luz. Pregunto, ¿cómo presionó Dios a David para que confesara? Le tocó su carne, le tocó sus huesos, le tocó la salud. ¿No será que eso es lo que está pasando contigo? ¿Has ido al médico y te han dado de todo? Nada. ¿Y has vuelto al médico y te han hecho los exámenes habidos por haber? Nada. ¿Y has ido a todos los especialistas más tremendos? Te has gastado una fortuna y los médicos dicen: pero es que usted no tiene nada, los exámenes no me arrojan nada. ¿No será que Dios te está diciendo que tienes que confesar tus pecados?
te lo dejo en tu corazón. Escuche lo que dice David en el versículo 4. Día y noche. Oiga, este hombre no podía dormir del dolor. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. ¿Podía dormir David? Pasaba noches enteras llorando del dolor. Oiga, y no quería confesar el pecado, que es lo peor. Y entonces le echamos la culpa al médico, que es malo. El médico dice: yo no tengo la culpa, yo ya hice todo lo que puede la medicina. Pero te toca a ti, hermano. Tú tienes que confesar el pecado. Y si vienes en 8 días, que voy a hablar de la segunda parte, tienes que ir a pedirle perdón al que dañaste, que eso es otro tema diferente. Primero tienes que venir ante Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Tienes que venir ante Dios y pedirle perdón, y después tienes que ir a tu prójimo y arreglar las cosas con él. La palabra dice: si tú vienes al altar, a la casa de Dios, y te acuerdas de que tienes algo contra alguien, deja la ofrenda y ve y reconcíliate. Ese será el tema de la otra semana. Por favor, lea esto. Mientras David se negó a reconocer su pecado ante Dios, la disciplina del Señor afectó todo su cuerpo. Escuche lo que David escribe en otro salmo, el Salmo 38:3. David dice lo siguiente, iglesia. Escuche, lo voy a leer de la NTV. Debido a tu enojo, todo mi cuerpo está ¿qué? Enfermo. Mi salud está arruinada. ¿Por qué, iglesia? ¿Alguien me puede ayudar? A causa de mis pecados. Así que yo tengo todo el argumento para decirles que hay pecados, repito, no todos, pero sí hay pecados que pueden traer terribles enfermedades. Ahora, lea esto al revés, de atrás para adelante, y entiéndalo. ¿Qué es lo que dice David? Que por causa de sus pecados, toda su salud estaba ¿qué? Arruinada, su cuerpo estaba enfermo, le dolía todo su cuerpo estaba enfermo debido a sus pecados. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios estaba ¿qué? Enojado. Dios estaba ¿qué? Enojado. Está la forma de estudiar la Biblia. Cuando lea un versículo y le cueste tanto trabajo entenderlo, léalo al revés y lo va a entender. Los pecados de David hicieron que su salud se arruinara, que su cuerpo se enfermara, porque Dios estaba muy enojado por esos pecados no confesados. Lea por favor este pensamiento. El cristiano que confiesa sus pecados a Dios, ¿qué pasará con este? Recibirá liberación para su vida. Un cristiano y una cristiana que escucha lo que el Espíritu Santo está hablando a través de mi boca hoy, y que es sabio y pone en práctica lo que está aprendiendo hoy, y va al lugar secreto y cae de rodillas con lágrimas en sus ojos, le puedo asegurar que su salud mejorará ostensiblemente por el poder de la confesión que tú hagas ante Dios. Por favor, proyéctame otra vez el pensamiento. El cristiano, repita, que confiesa sus pecados ante Dios, ¿qué va a pasar con ese cristiano? Va a recibir una ¿qué? Liberación para su vida. Escuche lo que dice el mismo David en el capítulo 32, Salmo 32, versículo 5. Entonces, antes de proyectarlo, amados, perdóneme, ¿cómo estaba David de salud? Diga, paila, compadre. Estaba re malo este man, le dolía todo, le dolía el reuma, el moquillo, todo le dolía al hombre. Estaba en la olleta, hablando una traducción bíblica abrahámica. Estaba fregado.
Pero mire lo que dice él en el versículo 5. Lea conmigo. Ahora sí. Finalmente, o sea, ya cuando no aguantaba más el dolor. Finalmente, ¿qué? Te confesé todos, no algunos, todos mis pecados, y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y óigame, y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. ¿Pueden ustedes entender por qué le desapareció la culpa a David? Porque se sentía ¿qué? Mejor. Porque tan pronto confesó, empezó a sentirse aliviado. Empezó a sentir que ya no le dolía la espalda, las columnas, no era la vena varice, no era la cejuela, no era nada de eso. Era que el hombre ya había podido soltar su corazón. Se sintió libre. Y al sentirse libre, eso afecta el cuerpo, hermano. Porque cuando usted no tiene nada que lo acuse, usted está en paz. Y eso le trae salud. Por favor, lea este pensamiento. Tan pronto, diga tan pronto, como David confesó su pecado, la gracia y la misericordia de Dios se hicieron realidad en su vida. Pero fue tan pronto, fue inmediato. Él confesó y empezó a sentirse mejor. Al otro día amaneció mejor y empezó a sentirse feliz. Estoy mejor porque confesé mis pecados. ¿Alguien me está entendiendo? Ya estoy en paz con Dios, me estoy sintiendo bien. Y entonces ya no fue el médico, no fue la medicina, fue Dios el que se sintió complacido y el que lo liberó. Lea por favor esto, el versículo Proverbios capítulo 28 y versículo 13. Mire lo que dice el proverbista. Aquí ya no es David, es un proverbista. Escuche lo que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza ¿qué? Misericordia. Déjame el versículo por favor y te lo leo de otra manera. El que no quiere confesar sus pecados, el que quiere tapar los pecados y no caer de rodillas ante Dios, el que no quiere reconocer que es un pecador, este no prosperará, no sanará, no mejorará sus finanzas, no sanará su cuerpo, seguirá enfermo. ¿Alguien me está entendiendo? Pero el que los confiesa y se aparta, el que los confiesa y deja de pecar. Porque de nada le sirve confesar y todos los días hacer lo mismo si siguen las mismas. El que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Quiero aclararle esto de la confesión ante Dios. No se trata, como dice el dicho, peque, rece y empate. No. Esto no es que todos los días, Señor, Dios perdón porque salí con la mona. Y mi esposa como que sospecha. Padre, me arrepiento. Y me ríe como una nena, ¿no? Y al ratico, hola monita, mamacita, ¿será que esta noche nos podemos ver? ¡Qué man tan hipócrita! Para cachetearlo. ¿Cómo se atreve a hacer el papelón delante de Dios? ¿Cuál arrepentimiento hay ahí, hombre? No hay ningún arrepentimiento. Usted es el peor hipócrita de los hipócritas. Eso no sirve. Es el que peca, se arrepiente y se aparta. Ahí sí hay perdón. Eso no se trata de todos los días estar diciéndole a Dios lo mismo. Pierde el tiempo, querido. Tiene que arrepentirse y dejar el pecado, dedicarse a Dios y caminar hacia la vida eterna con Cristo. Perdóneme. La furia espiritual. Bueno, lea ese pensamiento. ¿Estaba en un pensamiento? ¿Dónde andaba yo?
Ya en Proverbios, pero ya te lo enseñé. Lea este pensamiento. El cristiano que confiesa sus pecados ante el Señor, ¿qué va a pasar con ese cristiano? Disfrutará de completa paz y gran alegría. Porque yo lo digo, lo dice la Biblia, hermano. Hay alegría para el que está en paz con Dios. Hay alegría para el que Dios le perdona sus pecados. Entonces volvamos al tema de David. David, ¿cómo estaba? Enfermo. ¿Podía dormir ese pobre hombre? No, pasaba las noches en vela. Hasta que un día dijo: qué tontería, voy a pedirle ¿qué? Perdón a Dios. ¿No le recuerda a algún personaje? ¿A nadie? Al hijo pródigo. Cuando estaba ya muerto de hambre, había pecado, se había gastado la plata del papá con prostitutas, rameras, borracheras, de todo. Ya no tenía un peso, entonces ya tenía un hambrerón terrible y vio unos marranos comiendo la baza, algarrobas. Y entonces miraba a los marranos y envidiaba a los marranos. Y los marranos le decían: métase, aquí lo cascamos, ¿verdad? Esto es nuestro. Y entonces fue ahí cuando él ¿qué? Reflexionó y dijo: qué estupidez, yo aquí muriéndome de hambre cuando en la casa de mi Padre hay tanta abundancia. Ya sé qué voy a hacer, me voy a levantar y voy a ir a donde mi Padre y le voy a pedir. Y le voy a pedir. Y sé que mi Padre me va a perdonar. Reflexionó. Cuando David reflexiona, porque ya no aguantaba el dolor del cuerpo, Dios lo sana, Dios lo libera. David recupera la salud. Y escuche cómo David escribe en este hermoso salmo. Salmo 32, 1 y 2. Salmo 32, versículos 1 y 2. Lo voy a leer de la NTV. Se lo voy a leer como David lo escribió, porque David, yo veo un gozo increíble en David aquí. ¿Qué dice? No, pues qué alegría tan impresionante. Tan peor que el chapulín. Ahora ¿quién podrá defenderme? No, póngale ganas. David estaba enfermo y de un momento a otro el hombre quedó de 20 años. Este man gritaba ¿qué? ¡Qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia! ¡Oh, qué alegría que Dios me haya perdonado a quienes se les cubre su pecado! ¡Sí! ¡Qué alegría para aquellos a quienes el Señor le borró la culpa de su cuenta! Los que llevan una vida de total transparencia, de total santidad. ¡Oh, qué alegría vivir en santidad! Eso es lo que él dice. Amén. Este hombre estaba ¿qué? ¿Estaba qué? Estaba feliz. Usted se imagina una enfermedad espantosa y que de un momento a otro usted quede perfecto. Después de que confesó el pecado, usted va a gritar de alegría. Así estaba David. Y ahí es donde está mi punto. El cristiano que confiesa sus pecados ante Dios va a disfrutar de una completa ¿qué? Paz y una perfecta o gran alegría. Hermanos, este paso, el séptimo, no lo puedes evadir cada día en el lugar secreto. Ustedes, si quieren tener una vida de oración perfecta, sigan esta cartelera, este croquis, y van a ver cómo su vida cambia. Ahí tengo a un David feliz, a un David que hoy se siente en paz. ¿Había pecado? Sí, pero Dios lo había ¿qué? Perdonado. Y eso le trajo una profunda paz, una alegría. En 8 días yo le voy a hablar de pedirle perdones al ofensor. Usted ya le pide perdón a Dios aquí. En 8 días vamos a hablar de cómo se debe perdonar al que me ofende. Porque si yo no puedo perdonarlo, tampoco mi Padre me podrá perdonar. Así que, hermanos, quiero que ustedes se imaginen a Jesús cuando pasaba las noches orando. Sé que alguno dirá: pero ¿cómo hacía el Señor para orar toda una noche? ¿Qué decía? Ahí está el ejemplo. Jesús oraba toda una noche porque llevaba un
orden. Y esa es la forma de orar. Así es que ustedes pueden pasar horas orando y les faltará tiempo para poder seguir ¿qué? Orando. Por favor, pongámonos de pie y vamos a orar por esta enseñanza. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.